Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, martes 4 de septiembre. Recuerde que el día y la hora son noticias. También es noticias. Que lo más importante cuando usted viene en el tren, ¿qué cosa es? ¿Saber la hora? La hora. Vital. ¿Eh? Y saber dónde estamos, en qué día estamos. Sí. Ahora que usted ha hablado del presidente Salvador Allende, en la generación de Salvador Allende, porque recuerde que él antes de ser presidente era senador. Y masón, pero de los masones más altos de Chile. ¿Eh? Y un gran orador. Y un gran orador. Un gran orador, una de las virtudes, médico. Y era médico, que es lo raro que... un hombre culto. Pero en esa generación de ese periodo del Partido Socialista chileno y de la democracia cristiana chilena, surgió, digamos, una rama del pensamiento en el sector agrario, los grandes agraristas, como lo sería Landines en Venezuela. Bueno, ese grupo agrarista tuvo una importancia en nuestro país porque ellos fueron, digamos, una parte de los teóricos que impulsaron el modelo de reforma agraria que se comenzó a iniciar con Boris Martínez y se complementó, se desarrolló a plenitud con el general Omar Torrijos. Y Julio Bermúdez. Herreras. Aquellas transformaciones agropecuarias que elevaron la producción agropecuaria a Panamá. Cuando Torrijos estaba en el poder, había unas 15.000 hectáreas mecanizadas, terminamos con 170.000 y fuimos autosuficientes en arroz. Que ya dice... Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bien, en el plano internacional, oiga, le quiero decir algo. Este señor Manuel Campos Vidal, que le manda un mensaje a nuestra querida compañera Lupe Castillero, no es cualquier persona. Él es uno de los grandes teóricos de la comunicación española. Él estuvo aquí en Panamá. A mí me tocó participar con él en un evento que montó el Tribunal Electoral. Y tuve el privilegio, para decirlo bien claro. Fíjese usted, él fue profesor y tutor de Lupe en España. De Lupe Castillero en su tesis de maestría de política de comunicación. Es de esa muchacha la que estamos hablando, de esa formación académica. Oiga, la situación de nuestra región, Argentina. Ayer con todo lo que estaba pasando, volvió el peso a devaluarse en 2.4%, afectando ya a Chile. Un contagio. Sí, la enfermedad se pasó ya. Pero en el caso de Argentina, el presidente Macri hace una intervención, de esas intervenciones dramáticas, cuando incluso su propio ministro de Economía reconocen los errores cometidos y hacen una serie de ajustes en el lado del gasto. Y anuncian la reducción de 22 ministerios a 10. A 10. 11 o 2. Ahora, no han dicho si van a votar a la gente. Porque pueden ser 10 con la misma cantidad de gente o 10 con votando todo el mundo. ¿No? O 42 con la misma cantidad. Pero además anuncia una de las medidas más criticadas cuando la época de bonanza de los Kirchner. ¿Qué hizo Macri ayer? Aumentó el impuesto de exportación a los bienes agrícolas en 18%. Ellos piensan recoger 6.000 millones de dólares de los impuestos al sector agroexportador argentino. Y yo recuerdo cuando se dio el caso con la señora Kirchner, ella impuso, porque este es uno de los impuestos más fácil de recoger. Fácil de cobrar, pero más desastrosos. Pero en esa época, la exportación, los agroexportadores estaban haciendo billetes y ella le dijo, no. Bueno, este sector de Macri salió a criticarla. Bueno, ahora el presidente tiene que tomar esta medida ante la caída de los ingresos y este sector va a aportar 6.000 millones de dólares. Claro, tiene una ventaja, que con toda la guerra comercial que ha arrancado el presidente de los Estados Unidos, el mercado que se abre hacia China. Desde el propio Estados Unidos con el aluminio. Claro, y ahora ellos pueden exportar. Es agroexportación, básicamente, lo que estamos hablando. Bien, y ya Chile se contagió, ya el peso ha caído, el chileno ha caído en 7%. La situación de Argentina es de tal nivel, Fernando, estimados televidentes, que la alta inflación, que ya se calcula ahora ya no en 30%, sino en 40%. La caída de los reales de los salarios
la drástica caída, la tasa alta de interés del 60% para controlar el dólar, el hecho de que la deuda argentina, el 80% está hecha en dólares, y al dólar estar valorándose por encima, cada vez más sobre el peso, hace que una gran presión se dé en Argentina para reducir el gasto y aumentar las restricciones, lo que significa que vienen días y semanas dolorosas para el pueblo argentino. Vamos a ver si el señor Macri le aplica la misma medicina al sector empresarial, porque aquí siempre los que son, se les aprieta el cinturón a los que menos cintura tienen. La grasa, el filete no está allí. Bueno, Argentina sigue en el desarrollo de una crisis. Paralelo a todo esto que está pasando, y esto tiene que ver mucho, usted recuerda cuando le hablé de Turquía, a veces usted se pregunta, bueno, ¿esto por qué tiene que nos interesa a nosotros? Porque Turquía fue la que comenzó. El hundimiento de la lira afectó a Argentina, que ya venía con problemas, y esto que está pasando en América Latina tiene un problema para nosotros en Panamá. Porque al reducirse el mercado de América Latina, como está pasando en Argentina, podría pasar en Colombia, y se contagie todo esto, las ventas nuestras de la zona libre comenzarán a bajar. Y si se restringe el comercio mundial, los ingresos por el canal de Panamá bajarán y tendrán un efecto en nosotros. Por eso es importante entender esto. Y por eso es importante que en el próximo torneo nosotros no estemos buscando improvisados, gente que venga a aprender, necesitamos gente que entienda lo que está ocurriendo. Fíjese que mientras eso está ocurriendo, se está celebrando en Beijing la conferencia chino-africana. Wow. Los dirigentes de África están en Beijing. Y ese es el planteamiento del presidente Xi Jinping. Ayer prometió una inversión de 60.000 millones de dólares en África, de los cuales 15.000 millones serían inversiones no reembolsables, inversiones en infraestructura y 10.000 millones para facilitar el comercio de África hacia China y de China hacia África. Sí, un plan Marshall africano. Africano. Lo que le está diciendo que la ruta del sendero La raseda. de la seda y de la ruta y la línea de la seda está en desarrollo. Para ellos es importante desarrollar infraestructuras en África para poder comercializar después por la vía marítima, y ahí es donde entramos nosotros. ¿No? Y esta decisión, fíjese, recuerde que la señora May estuvo en Sudáfrica, en Kenia y en Nigeria, los países clave de todo este negocio, y el presidente de China está allá. Y mientras los Estados Unidos se aíslan del mundo, Europa y China y Asia voltea su mirada hacia África y hacia América Latina. Interesante lo que está ocurriendo en este plano. Y había periodistas de todos los países africanos en la reunión de ayer y hoy que se está desarrollando en Beijing. Mientras esto pasa en esta región, miramos la región donde los Estados Unidos están hasta el cuello, el Mediano Oriente. En el Mediano Oriente la situación cada vez se hace más complicada. En Siria, las fuerzas sirias, el ejército sirio de Assad y las fuerzas rusas que operan han cercado la provincia de Idlib, donde se da la última concentración de fuerzas de ISIS apoyadas por los Estados Unidos. Y van a entrar y va a haber una masacre. ¿Cuál será el resultado de esto? Es peligroso. Pero los Estados Unidos advierten a Rusia y Rusia advierte a Israel. Miren del peligro, creo que el Papa Francisco fue el que llamó la atención sobre lo que está ocurriendo. ¿Y por qué eso es importante? Porque de producirse cualquier altercado entre Siria e Irán, acuérdense de Irán que es el estrecho de Hormuz, petróleo, se va a pasar a Irak. El petróleo está en alza. Y esto podría dispararlo, ¿y quién se afecta? Nosotros. Y si el petróleo aumenta, ¿qué pasa? Baja el crecimiento económico del mundo. Y si baja, ¿qué pasa? No hay menos comercio. Y si hay menos comercio, ¿qué pasa? Nosotros tenemos menos ingresos. Pero eso en una región donde los Estados Unidos se ha gastado miles de millones de dólares. Y si usted va a Siria, Irak, Afganistán, Libia, todos los países donde se ha intervenido están vueltos un desastre. Y son los grandes exportadores
de migraciones que generan el siguiente problema más serio con que se enfrenta Europa ahora y nosotros en esta región con el problema de migratorio que se ha generado, aunque Venezuela lo niega, el gobierno de Venezuela lo niega. En este momento se está desarrollando una reunión en Ecuador en donde 17 países tratan de buscar una solución, pero si no está Venezuela, no habrá solución. El gobierno de Venezuela ayer, a través de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dice que no hay tal migración. No hay. No hay, ellos no lo ven. Claro, si usted va a Miraflores, no hay migración. Hay gente que quiere entrar a Miraflores para estar en la salsa. Pero de que hay migración en Venezuela, hay migración. Bueno, y ahora se sabe que un grupo que fueron a buscar supuestamente a Perú eran puros chavistas haciendo una especie de teatro para el mundo. Y le planteo esto porque el problema migratorio se está siendo cada vez más complicado en nuestra región y va a tomar la magnitud de Europa por lo que está pasando en Venezuela. Recuerde que Colombia fue una exportadora neta de gente hacia Venezuela. En Venezuela hay millones de colombianos. En aquella época nadie hablaba de esta migración, pero esta migración es producto de la destrucción de un país. Y tenemos el problema en Nicaragua, que ya está presionando a Costa Rica, y la expresión se va hacia nosotros. Tenemos un problema en la frontera nuestra con Costa Rica de brucelosis. O sea, al relajarse las fronteras, todos los problemas se multiplican. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Mientras, en los Estados Unidos, las últimas encuestas están demostrando que el Partido Demócrata se encuentra en una ventaja de 10% neto sobre los competidores republicanos en cualquiera de los estados en donde los republicanos controlan la Cámara de Representantes, los representantes de la Cámara y el Senado. ¿Eso qué significaría? Que de mantenerse la tendencia, el presidente podría perder la mayoría en el Senado o en el Congreso. Y eso sería lo que él llama la guerra, porque él dice que se enfrentará a ellos y la bolsa va a caer, porque para el presidente de los Estados Unidos, más importante que la economía es la bolsa. Él no logra entender claramente que la economía es una cosa y la bolsa, la especulación, es otra cosa. Son dos cosas totalmente... Y no olvidemos que cuando se da el impeachment a Richard Nixon, la mayoría, tanto en Senado como en Congreso, era demócrata. Claro. Y termino aquí con dos cositas rápidas. Uno, el desencanto de Macron. Presidente de Francia, ¿te acuerdas de aquellos agarraditos a la mano allá con Trump? Ahora dice, ojo que no podemos confiar en los Estados Unidos. Francia. Eso es el aislamiento peligroso. Y a los que somos amigos de los Estados Unidos y los consideramos aliados nuestros, nos preocupa que una nación con ese nivel de desarrollo y de importancia en el mundo, siendo todavía la principal economía del mundo y la principal fuerza militar, esté tan aislada, porque sus errores pueden ser dramáticamente costosos para la sociedad. Y le reitero, si usted quiere saber el drama que pasó en Brasil con el incendio del museo, se perdió el 90% de los más importantes elementos de la cultura. Ese era un museo de una gran parte paleontológica. Se ha perdido. Brasil llora esta pérdida que se debió, entre otras cosas, a los grandes recortes que Macri le hizo precisamente Temer al área de la cultura. A la vuelta, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo sigue este problema de la libertad de expresión? ¿Cómo está el sector eléctrico? El doctor encargado de la Caja del Seguro Social, García Balareni, se enfrenta a un problema. Le voy a dar un par de recomendaciones. Y la campaña interna en el PRD. A la vuelta, la patria doméstica.